Hola, soy la doctora María, especialista en medicina integrativa y bienestar digestivo, y estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo hoy. En este video vamos a hablar sobre un tema que afecta silenciosamente a millones de personas, especialmente a partir de cierta edad, la inflamación intestinal y los desequilibrios en nuestra microbiota. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces convivimos con síntomas como hinchazón, gases, malestar después de comer, cansancio o incluso cambios de humor, sin saber que todo eso puede estar relacionado con lo que pasa dentro de nuestro intestino. Hoy quiero compartir contigo la historia de Carmen, una mujer que transformó su salud y su vitalidad simplemente cambiando su relación con la comida. Su experiencia es real, poderosa y puede ayudarte a entender que nunca es tarde para cuidar de ti mismo. Escucha con atención, porque quizás te veas reflejado en sus palabras. Hola a todos. Nunca fui de compartir cosas personales en internet, pero después de lo que viví, sentí que tenía que contar mi experiencia. Me llamo Carmen, tengo 66 años y durante toda mi vida fui ama de casa. Mi rutina siempre fue intensa: levantarme a las 6, preparar el desayuno, limpiar, ir al mercado, hacer el almuerzo, cuidar de todo, menos de mí. Vivía con el estómago inflamado, como si tuviera una piedra adentro. Comía y ya me sentía pesada, con gases, con esa incomodidad que uno trata de ignorar. Pensaba que era cosa de los nervios, o simplemente de la edad. Porque claro, ¿quién a los 60 y tantos no tiene molestias, verdad? Pero llegó un día en que escuché algo que me hizo detenerme y mirar para mí de otra forma. Ese día fui al centro de convivencia del barrio, como hago a veces para salir un poco de casa y conversar con otras personas. Había una charla sobre salud intestinal, y sinceramente, solo me quedé porque ya estaba ahí sentada y no tenía mucho más que hacer. Pero a medida que la doctora hablaba, algo dentro de mí empezó a encajar. Describía síntomas que yo tenía desde hacía años: la hinchazón, los cólicos después de comer, el cansancio sin explicación, los cambios de humor que venían sin motivo. Todo eso que yo había normalizado, pensando que era parte del envejecimiento, podía tener relación con mi intestino. Cuando mencionó la intolerancia a ciertos alimentos y el desequilibrio de la flora intestinal, sentí como si estuviera hablando directamente conmigo. Salí de ahí con una mezcla de susto y esperanza. Esa misma tarde llegué a casa y empecé a observar con más atención lo que comía. Nunca había sido de comer en exceso, pero sí era muy tradicional: pan blanco en el desayuno, leche de vaca, pasta con salsa para el almuerzo, café con galletitas a la tarde. Nada raro, pero tampoco nada pensado desde la salud. Comencé a anotar lo que comía y cómo me sentía después. Fue como abrir los ojos. Noté que cada vez que tomaba leche, al rato me sentía inflada como un globo. El pan me dejaba con esa pesadez que me tiraba al sillón. Y empecé a entender que no era la edad ni el estrés, era mi cuerpo hablándome con síntomas que yo no sabía interpretar. Por primera vez, tuve la sensación de que podía hacer algo al respecto. Después de unos días observándome, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Fui a una nutricionista que atendía cerca de casa, recomendada por una vecina. Le conté todo con vergüenza, como si me estuviera quejando por tonterías, pero ella me escuchó con mucha atención. Me pidió algunos exámenes, me explicó sobre la intolerancia a la lactosa, la sensibilidad al gluten y cómo la microbiota intestinal influye en casi todo lo que sentimos. Salí de esa consulta con una mezcla de alivio y responsabilidad. Ya no era solo cosa de la edad. Había una explicación concreta, y también había cosas que yo podía hacer. Me sentí vista. Me sentí entendida. Y eso, para alguien que siempre estuvo en función de los demás, fue casi revolucionario. No cambié todo de un día para otro. Sería mentira decir eso. Empecé despacio, por lo más fácil: cambié la leche de vaca por bebida de almendras. Al principio no me gustaba mucho, pero a la semana mi estómago ya no se inflaba como antes. Eso me dio ánimo. Empecé a leer etiquetas, a buscar opciones con menos harina blanca, a probar panes integrales. Descubrí el kéfir por una vecina del grupo del centro y me animé a probarlo, aunque al principio me pareció rarísimo. También sumé más verduras, más frutas con cáscara, más semillas. No fue fácil, pero cada vez que notaba que dormía mejor o que el dolor bajaba un poquito, era como una palmada en la espalda diciéndome: vas bien, Carmen. Un momento que nunca voy a olvidar fue un sábado a la tarde, unas 3 semanas después de haber empezado los cambios. Estaba cocinando para mí, sola en casa, algo que nunca hacía con gusto. Preparé un salteado de vegetales con arroz integral y un poquito de cúrcuma, como había visto en un video. Me senté en la mesa, puse un mantel que tenía guardado hacía años y comí tranquila, sin apuro, sin celular, sin tele. Cuando terminé, me di cuenta de que me sentía liviana. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo no estuviera luchando contra lo que yo le daba.
Me quedé un rato sentada ahí, sintiendo algo parecido a la paz. Y pensé, ¿por qué nunca me permití esto antes? A partir de ese día, cocinar dejó de ser solo una obligación. Empecé a pensar en lo que me hacía bien, en lo que realmente me nutría. Ya no cocinaba solo para mi marido, para los hijos o para las visitas. Cocinaba para mí. Y eso cambió mucho más de lo que imaginaba. Porque junto con la comida, vino el cuidado, vino la atención a los detalles, vino el respeto. Dormía mejor, me despertaba con más energía, no necesitaba esa siesta arrastrada después del almuerzo. Y lo más sorprendente, mi humor cambió. Ya no me enojaba por todo, no lloraba sin motivo, no me sentía tan irritable. Era como si dentro de mí algo se hubiera reordenado. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Fui al supermercado y, por primera vez, caminé por los pasillos con otra mirada. Ya no buscaba lo más barato o lo más rápido de preparar. Miraba ingredientes, pensaba en lo que mi cuerpo necesitaba, recordaba lo que había aprendido en la charla y en las consultas. Vi un paquete de galletitas que siempre compraba y, al mirar los ingredientes, me quedé helada. Azúcares, grasas hidrogenadas, conservantes, y nada, absolutamente nada que alimentara. Lo devolví a la estantería sin dudar. Ese gesto, tan simple, me llenó de orgullo. Era como decirle a mi cuerpo, te escucho, y te voy a cuidar. Ese mismo día compré cosas que nunca había llevado antes: avena, chía, yogur vegetal, acelga, manzanas orgánicas. Y cuando volví a casa, sentí una satisfacción que no venía del consumo, sino de la conciencia. Estaba eligiendo con intención. Y eso se notaba en todo. Incluso mi piel comenzó a cambiar. Una mañana me miré al espejo y noté que el rostro no estaba tan apagado, que los ojos tenían más brillo, que las ojeras no eran tan marcadas. Tal vez parezca exagerado, pero cuando una lleva años sintiéndose mal y de pronto ve una mejora, por pequeña que sea, eso se vuelve enorme. Era como recuperar pedacitos de mí que creía perdidos. Recuerdo que un domingo, mientras preparaba el almuerzo, mi hija me miró diferente. Ella siempre fue muy observadora, pero esa vez me dijo algo que me tocó profundo: mamá, te veo más tranquila, más feliz. Me quedé sin saber qué responder, porque no me había dado cuenta del cambio desde afuera. Para mí, estaba haciendo pequeñas cosas, cambiando lo que comía, probando nuevos ingredientes, pero para los demás, estaba renaciendo. Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Me di cuenta de que sí, había algo distinto en mí. No era solo la comida. Era la forma en que empecé a tratarme, a respetar mis tiempos, a escuchar mis necesidades. Antes vivía en modo automático, resolviendo todo, ignorando mis dolores y emociones, siempre priorizando a los demás. Pero cuando uno empieza a cuidarse de verdad, algo se acomoda por dentro. Ya no era solo el intestino que estaba menos inflamado, era todo mi ser que empezaba a respirar con más alivio. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue cómo el sueño mejoró. Durante años me despertaba a cada rato, con molestias, con calor, con sensación de pesadez. No dormía bien desde que tenía 40 y pico, pero lo había normalizado. Pensaba que era parte de la edad, de la menopausia, del cansancio de la vida. Pero no. Cuando empecé a cambiar la alimentación y a incorporar más fibra, más vegetales crudos y fermentados, mi cuerpo empezó a descansar mejor. Me dormía sin dificultad, no me despertaba a mitad de la noche, y al levantarme no tenía esa sensación de estar arrastrándome. Me sentía liviana, más lúcida. Incluso empecé a soñar de nuevo. Puede parecer un detalle tonto, pero para mí fue un regalo enorme. Soñar era señal de que mi descanso era profundo, y eso me cambió el humor, la energía, las ganas de hacer cosas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de salir a caminar, de escuchar música mientras limpiaba la casa, de llamar a una amiga para charlar sin apuro. Era como si, al desinflamarme por dentro, también se me estuviera desinflamando el alma. Una mañana cualquiera, mientras tomaba mi desayuno, avena con manzana rallada, un poco de canela y yogur de coco, me detuve a pensar en lo diferente que me sentía respecto a mí misma. Antes, yo comía apurada, parada en la cocina, mientras preparaba las cosas para los demás. No existía un momento mío, no existía pausa, ni conciencia, ni disfrute. Comía para seguir funcionando, no para nutrirme. Ahora, cada bocado tenía intención. Me sentaba en la mesa, ponía una música suave, servía el desayuno con cuidado, como si fuera una invitada en mi propia casa. Y eso, por más simple que parezca, cambió radicalmente mi vínculo con la comida. Dejé de tenerle miedo, dejé de culparla por mis malestares. Empecé a verla como una aliada, como una forma de cuidarme. Fue una transformación interna, porque ya no se trataba solo de qué comía, sino de cómo lo vivía. Me volví más presente, más amorosa conmigo, más consciente de mis elecciones. Y sí, tuve recaídas.
Hubo días en que volví a comer pan blanco porque estaba apurada, o acepté un café con leche en casa de alguien por no querer incomodar. Y mi cuerpo me lo recordaba enseguida: hinchazón, gases, malestar. Pero lejos de frustrarme, esos momentos se volvieron recordatorios. No castigos, sino señales. Aprendí a escucharme sin culpa, a no exigir perfección. Porque esto no era una dieta, era un reencuentro conmigo misma. Y esa comprensión me dio una libertad enorme. Ya no sentía que estaba en guerra con mi cuerpo, ni que tenía que seguir una lista estricta de lo que se puede o no se puede comer. Se trataba de conexión, de atención, de aprender a interpretar lo que mi organismo me decía. Empecé a confiar en mí, en mis decisiones, en mi capacidad de cambiar. Y eso, a los 66 años, fue uno de los logros más grandes de mi vida. Poco a poco, mis cambios fueron dejando de ser algo nuevo y se convirtieron en parte de mi vida diaria. Ya no sentía la necesidad de justificarme ni a mí misma ni a los demás por las decisiones que tomaba respecto a mi salud. Mi entorno comenzó a adaptarse, aunque al principio mis hijos me miraban con cierta curiosidad, como si fuera una moda pasajera. Pero con el tiempo, comenzaron a notar la diferencia en mi energía, en mi disposición y sobre todo en mi humor. Ya no me sentía agotada después de hacer las compras, ni me costaba ponerme de pie después de estar sentada mucho tiempo. Podía jugar con mis nietos sin sentir que me faltaba el aire o que mi cuerpo estaba pidiendo tregua. Algo había cambiado, y esa nueva energía se transmitía en mi día a día. Estaba más activa, más presente, más conectada con mi entorno. Podía disfrutar de mis tareas sin que fueran una carga. El simple hecho de caminar al parque a tomar el sol se convirtió en un placer que no había experimentado en años. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que todo esto no solo mejoró mi salud física, sino también mi bienestar emocional. Antes me sentía muchas veces como si estuviera atrapada en una rutina de cuidados hacia los demás, sin pensar en mí misma. Pero al aprender a nutrirme, al priorizar mi salud, al darme espacio para cuidarme, todo eso cambió. La relación con mi pareja mejoró, porque ya no estaba todo el tiempo malhumorada o fatigada. Empecé a tener una mayor paciencia, a disfrutar de las pequeñas cosas, a reírme más. Comer se transformó en un acto de amor propio, un momento en el que me cuidaba, me respetaba, me valoraba. Cuando mi esposo me miraba mientras preparaba una receta saludable, me decía con una sonrisa: «Te has vuelto una mujer diferente». Y yo, aunque no lo decía en voz alta, sabía que esa diferencia era lo mejor que había hecho por mí misma en mucho tiempo. Ahora, a pesar de todo lo que había logrado, lo que realmente me hizo sentir una transformación profunda fue el hecho de que me reencontré con el placer de cocinar. Durante años, había visto la cocina como una obligación, algo que tenía que hacer por los demás, pero que no me generaba ninguna satisfacción. Ahora, cada vez que preparo algo para mí, siento una conexión profunda con mi cuerpo y con lo que estoy ofreciendo a mi salud. Ya no es solo comida. Es la forma en que respeto mi cuerpo, en cómo lo nutro y en cómo me valoro. Al principio, la idea de cocinar para mí misma me resultaba rara, porque estaba acostumbrada a hacerlo para todos, menos para mí. Pero de a poco, entendí que si no me cuidaba primero, no podría cuidar a los demás de la misma manera. Esta nueva relación con la cocina me hizo sentir más independiente, más consciente de lo que me daba cada plato, de cómo mi cuerpo respondía a cada elección. A veces me encontraba buscando recetas y experimentando con ingredientes que antes ni sabía que existían. Y, en esos momentos, me sentía feliz, plena. Volver a encontrar el placer en lo cotidiano me enseñó que no siempre es necesario esperar una gran ocasión para sentirse bien. Hoy puedo decir, sin lugar a dudas, que no solo he mejorado mi salud, sino mi calidad de vida en general. Hace unos meses no podía ni imaginarme cómo sería mi vida sin esa sensación constante de malestar. Pensaba que era parte del envejecimiento, que tenía que resignarme a vivir con dolores, cansancio y mal humor. Pero ahora, con pequeños cambios, he logrado transformar mi día a día. Mis visitas al médico se han reducido, ya no tengo que tomar tantos medicamentos, y lo más importante, me siento bien. Tengo energía para disfrutar de mis nietos, para caminar sin cansarme, para sentarme a leer o ver una película sin preocuparme de las molestias. Y lo mejor de todo es que ahora, al mirar hacia el futuro, no lo veo con miedo ni resignación, sino con esperanza. He aprendido que, con los hábitos adecuados, puedo seguir sumando años de vida, pero sobre todo, años de calidad. Todo esto comenzó con una simple decisión: cuidar de mí misma. Y ese, sin duda, ha sido el mayor regalo que me he dado. Lo que aprendí de todo esto es que la salud no es un destino, es un camino. Un camino que, a pesar de las dificultades, siempre está al alcance de todos si tomamos las decisiones correctas. No se trata de buscar una solución mágica, ni de seguir un patrón impuesto por los demás. Se trata de escucharnos, de darle a nuestro cuerpo lo que necesita y, sobre todo, de aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Cada comida, cada descanso,
Cada sonrisa es un paso hacia una vida más plena. Cuando comencé este proceso, no tenía idea de cuánto me podía transformar, de cuánto podía cambiar mi vida solo cambiando la forma en que me alimentaba. Pero aquí estoy, a los 66 años, sintiéndome más joven y vital que nunca, dispuesta a seguir aprendiendo y creciendo. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Solo hace falta el primer paso. Y si estás leyendo esto, te animo a que lo tomes. Te aseguro que no te arrepentirás. En mi caso, no fue solo el cuerpo el que se transformó, sino todo mi ser. Mi actitud, mi forma de ver la vida, de relacionarme con los demás. Me di cuenta de que el bienestar es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es una conexión profunda con uno mismo, una relación basada en el amor y el respeto. Si me hubiera quedado con la idea de que mis malestares eran normales, por la edad, hoy seguiría atrapada en un ciclo de sufrimiento innecesario. Pero decidí darme la oportunidad de vivir mejor, de cambiar. Y hoy, con la mirada clara y el corazón tranquilo, puedo decir que estoy viviendo una vida mucho más rica, no solo en salud, sino en paz y felicidad. Mi invitación para ti es que no te conformes. Tienes todo lo necesario dentro de ti para cambiar. Y como yo, puedes comenzar hoy mismo. Solo hace falta un poco de valentía y mucha voluntad. Al principio, las pequeñas decisiones eran un desafío. Cuando decidí cambiar mi dieta, pensaba que era algo que me iba a exigir mucho esfuerzo. Estaba acostumbrada a la comida rápida, a la comodidad de los alimentos procesados que no requerían mucho tiempo de preparación. Pero lo que no sabía es que cada cambio, aunque pareciera pequeño, iba a tener un impacto mayor del que imaginaba. Al principio, tuve que aprender a cocinar de nuevo, a buscar recetas que fueran tanto nutritivas como sabrosas. Mi esposo y mis hijos al principio me miraban con sorpresa, ya que nunca había sido muy aventurera en la cocina. Sin embargo, a medida que probaba nuevos ingredientes y platos, me di cuenta de que cocinar podía ser algo placentero y creativo. La sensación de ver algo que preparaba desde cero y que, además, me hacía sentir bien, fue algo que me llenó de orgullo. No solo me estaba alimentando, estaba cuidando de mí, y ese acto de amor propio cambió por completo la forma en que veía la comida. Lo que antes consideraba una carga, ahora se convirtió en un momento de disfrute y autocuidado. El proceso de aprender a escuchar a mi cuerpo fue algo que se dio poco a poco, casi sin darme cuenta. Por años, había ignorado las señales que mi cuerpo me daba, creyendo que todo era parte del envejecimiento o de una vida acelerada. Estaba tan enfocada en cuidar de todos los demás que no me di cuenta de lo mucho que me estaba descuidando. Pero cuando empecé a cambiar mi alimentación, más aún, cuando comencé a darle importancia a cómo me sentía después de cada comida, algo dentro de mí comenzó a despertar. Me di cuenta de que ya no tenía que vivir con dolor, hinchazón o fatiga. Mi cuerpo me estaba pidiendo ayuda, y al fin lo escuché. No fue fácil en un principio, y hubo momentos en que me cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que me sentía mejor, cada vez que notaba una mejoría, mi confianza crecía. La salud no se trata de perfección, sino de cómo nos tratamos a nosotros mismos con el paso del tiempo. Una de las lecciones más importantes que aprendí en este proceso fue la importancia de ser amable conmigo misma. Viví muchos años juzgándome, creyendo que si no podía seguir un régimen perfecto o cumplir con todas las expectativas que me imponía, no estaba haciendo suficiente. Pero al cambiar mi enfoque hacia la salud y el bienestar, entendí que no se trata de ser perfecta, sino de ser constante y de hacer lo mejor posible para mí en cada momento. Hubo días en que me salté una comida o comí algo fuera de lo habitual, pero eso no significó que hubiera fracasado. Simplemente era parte del proceso. Aprendí a ser paciente conmigo misma y a celebrar cada pequeño logro. Desde ese cambio de mentalidad, comencé a disfrutar mucho más de la vida. Dejé de sentirme culpable por mis elecciones y empecé a ver cada día como una oportunidad para mejorar un poquito más. Este enfoque cambió radicalmente mi bienestar emocional, lo que a su vez se reflejó en mi salud física. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que lo que más me impactó de todo este proceso fue la reconexión conmigo misma. Había pasado tanto tiempo dedicando mi energía a las necesidades de los demás que me había olvidado de mí. No me daba el espacio para cuidar de mi salud, para dedicarme tiempo a mí misma. Pero todo eso cambió cuando comencé a escuchar mi cuerpo, a priorizar mi bienestar y a darle importancia a lo que comía. De repente, me encontré disfrutando de mi propio tiempo, de mi espacio, de mis decisiones. Ya no sentía que mi vida giraba en torno a las expectativas ajenas, sino que sentía que finalmente estaba tomando las riendas de mi salud y de mi felicidad. Esto no solo mejoró mi relación conmigo misma, sino también con los demás. Mi pareja, mis hijos, mis amigos empezaron a notar el cambio en mi actitud, en mi energía. Empecé a ser una persona más equilibrada, más feliz, porque por fin me estaba poniendo en primer lugar, y ese cambio fue la base de todo lo demás.
Una de las cosas más interesantes que descubrí en todo este proceso fue cómo el cuerpo, a pesar de los años y las malas decisiones previas, tiene una capacidad increíble de recuperación. Cuando comencé a cambiar mi alimentación, no tenía expectativas de resultados inmediatos. Había probado tantas veces diferentes dietas y soluciones que me había resignado a que simplemente así era mi cuerpo. Sin embargo, al poco tiempo, empecé a notar cambios tangibles. La hinchazón en mi estómago, que era constante, empezó a desaparecer. Los dolores abdominales que me acompañaban después de cada comida comenzaron a disminuir. Me sentía más ligera, más energética, y eso fue un indicio claro de que algo se estaba transformando en mi interior. Esto me sorprendió, porque en mi mente, pensaba que con mi edad, ya no era posible revertir tantos años de malos hábitos. Pero mi cuerpo me demostró lo contrario. La clave estaba en los pequeños ajustes que había hecho. Y eso me hizo entender que nunca es tarde para mejorar nuestra salud, solo necesitamos el enfoque correcto y un poco de paciencia. A medida que me fui sintiendo mejor físicamente, también noté un cambio en mi relación con el estrés. Antes, cualquier inconveniente me hacía sentir abrumada, mi ansiedad aumentaba, y a menudo terminaba frustrada por cosas que no podía controlar. Pero ahora, con los cambios en mi dieta y en mi rutina diaria, comencé a manejar mejor el estrés. Cuando algo me preocupaba, ya no me dejaba llevar por la angustia o el agotamiento. Me tomaba un momento para respirar, para desconectar, para reflexionar. El simple hecho de no sentirme agotada todo el tiempo me dio una claridad mental que no había tenido en años. Mi energía ya no se iba en luchar contra mi propio cuerpo. Ahora, tenía fuerzas para lidiar con las situaciones de manera más tranquila, más equilibrada. El bienestar físico no solo mejoró mi salud, sino que también transformó la manera en que me enfrentaba a la vida cotidiana. Lo que más me impactó fue ver cómo mi bienestar comenzó a influir en las personas que me rodean. Mis hijos, que antes siempre me veían cansada, empezaron a notar la diferencia. No solo porque me sentía mejor, sino porque mi actitud hacia ellos cambió. Ya no los regañaba constantemente por pequeñas cosas, no me sentía tan impaciente, ni tan irritada. Aprendí a disfrutar de sus momentos, a valorar cada conversación, cada gesto. Mis amigos también notaron el cambio. Ya no era la mujer agotada que siempre ponía excusas para no salir, para no compartir momentos. Mi vida social volvió a renacer. Cuando veía a mis amigos, podía reírme con ellos sin preocuparme de las molestias físicas que antes me acompañaban constantemente. La transformación que viví no solo afectó mi salud, sino también mis relaciones personales. Al final, entendí que cuidar de mí misma también significa cuidar a los que quiero, porque solo cuando me siento bien puedo dar lo mejor de mí a los demás. Cada vez que me encontraba en situaciones donde antes me habría sentido incómoda o rechazada por no poder participar de actividades debido a mis dolencias, ahora me sentía libre. Había dejado atrás la versión de mí misma que siempre pedía permiso para descansar, para no hacer nada, para evitar ciertos compromisos por no estar en forma. Ahora, podía aceptar invitaciones para caminar, para salir a hacer ejercicio, para participar en actividades sociales sin preocuparme por mis limitaciones físicas. Esa libertad era algo que había perdido durante muchos años y que, poco a poco, fui recuperando. Mis amigos y familiares me decían que había vuelto a ser la misma de antes, la que siempre estaba dispuesta, la que no temía disfrutar de la vida. Esa reconexión con mi vitalidad fue una de las cosas más gratificantes de todo este proceso. Al principio, me preocupaba mucho si mis cambios eran suficientes. Pensaba que necesitaba hacer más, cambiar aún más cosas para sentirme completamente bien. Pero con el tiempo, entendí que no se trataba de ser perfecta, sino de ser constante y comprometida con el proceso. Lo importante era escuchar a mi cuerpo, entender lo que me pedía, y responder con amor y respeto. Si algún día sentía que no podía mantener al pie de la letra todo lo que había aprendido, no me castigaba. Simplemente, volvía a retomar mis buenos hábitos al día siguiente. Aprendí que la clave no está en la perfección, sino en la perseverancia. Y eso me permitió mantener los cambios que había hecho a largo plazo, sin sentirme presionada ni culpable. Este enfoque me dio mucha paz y confianza en mí misma. Sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, y eso era suficiente. Una de las mejores recompensas de este viaje de transformación fue sentir que, al final del día, estaba en paz con mi cuerpo. Ya no sentía que tenía que luchar contra él o en contra de las molestias que me provocaban ciertos alimentos. Ahora, entendía mejor cómo funcionaba mi cuerpo y cómo podía ayudarlo a sentirse bien. Había aprendido a respetar mis límites, a darle lo que necesitaba para sentirse en equilibrio. Y lo más valioso fue que todo este proceso me permitió comprender que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino una conexión profunda con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades. Hoy, a mis 66 años, vivo con la certeza de que mi salud depende de las decisiones que tome cada día. Y no hay nada más empoderante que saber que el control de mi bienestar está en mis manos. Cada paso que di,
cada cambio que implementé me acercó a una vida más plena y satisfactoria. Y por eso, nunca dejaré de cuidar de mí.